¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa Profesionales con Historia, donde estaremos tocando temas como las habilidades requeridas para tener éxito en las profesiones, los elementos para poder emprender, en este caso en un consultorio particular, comparativos de sueldo y muchas otras cosas más. Así que los invito a que se queden hasta el final para que puedan disfrutar de toda la información. El día de hoy tenemos con nosotros a Sofía Quiñones. Ella tiene 3 años de experiencia como terapeuta física, egresada de la UTCJ con especialidad en terapia de motricidad, lenguaje e integración sensorial, así como de conducta. Cuenta con varios diplomados y actualmente se encuentra cursando una segunda especialidad. Así que muchísimas gracias y bienvenida al podcast. Ay, gracias. Vamos a comenzar con el icebreaker y para ello le vamos a pedir a Sofía que nos haga favor de tomar 2 papelitos de aquí del bowl. Y pues en base a esos papelitos le vamos a hacer unas preguntas sorpresa. 4 y 5. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido en tu vida y quién te lo dio? Pues mi mamá siempre me dice como, tú puedes lograr todo lo que quieras y no te rindas. Y cada vez que yo ya a veces iba y le decía como, ay, es que estoy cansada, ya no puedo, y mamá, no, tú puedes y no te rindas. Y pues ahora cada vez que voy a hacer algo es como, yo puedo, no me voy a rendir. Básicamente es creernos, ¿no? O sea, que nosotros Sí. mismos nos creamos lo que la creemos. gente ya vio en nosotros, ¿no? O sea, porque Sí. muchas veces la gente ya sabe que podemos y nosotros somos los únicos que estamos dudando de nosotros mismos. Qué bonito consejo. Si pudieras viajar a cualquier lugar del mundo, ¿dónde sería y por qué? Me gustaría mucho viajar pues, a Europa, a Francia, Italia, porque se me hacen lugares así como mágicos, como otro mundo. Más que nada es por eso, porque se me hacen como muy bonitos y digo, algún día tengo que ir a conocerlo. ¿Todavía no vas? No, nunca he ido, pero en las fotos se ve precioso. Hay que decretarlo, el próximo Sí. año vas. El dato histórico que les traigo preparado el día de hoy habla sobre la primera sesión de terapia física. Esa sesión se dio en Grecia y se dio alrededor del 460 a.C. por el médico griego Hipócrates, que es básicamente considerado el padre de la medicina. Él ya utilizaba técnicas de masaje, ejercicios y baños para tratar a sus pacientes. Incluso en su libro recomienda masajes para tratar enfermedades como la artritis y la parálisis. Entonces, pues es bastante antigua esa práctica de la terapia. Sofía, si nos puedes decir para ti qué es terapia física. Bueno, pues en todos lados siempre dicen como la terapia física es la ciencia de técnicas y toda esa parte, ¿no? Pues sí son técnicas y son métodos que utilizamos para tratar el cuerpo de una forma pues no invasiva. Pero aparte de eso, pues nosotros pues es una manera como, bueno, yo lo veo como una manera de ayudar a los demás, o sea, de formar parte pues de su proceso, de su recuperación, porque a veces también la hacemos de psicólogos, pues ahora sí que de todo, de consejo, de platicar, pues de todo. También pues yo pienso que es una carrera también como muy noble porque vas muy de la mano con la familia en lograr muchas habilidades que pues pensaban que no iban a lograr. Entonces, pues para mí la terapia física es como, pues te involucras mucho al cuerpo para una recuperación, pero pues somos ahora sí que de todo, un poquito de todo. Pues es que justamente yo creo que la terapia ataca problemas físicos que invaden, yo creo que la autoestima, a veces la confianza de uno mismo. Entonces yo creo que precisamente para que la terapia funcione, pues los tienes que convencer lo que decimos ahorita. Tú puedes, tú tienes la capacidad, no se ha acabado el mundo, tienes una opción, échale ganas, ¿no? A mí se me hace una opción bien padre porque muchas veces yo he escuchado que las terapias te salvan de cirugía. O sea, cosas que tendrían que invadir tu cuerpo, cortarte, aventarte una recuperación bien pesada, que a veces incluso son riesgosas. Y sin embargo, yo he visto que con terapias logran hacer que las personas eviten eso. La verdad es muy bueno. Sí, con la terapia pues sí podemos prevenir muchas cosas que después van a ser a veces más difíciles o llegar a ver que ya está el proceso difícil, pero conforme la terapia pues se va haciendo como más fácil. Bueno, a mí me encanta, se me hace muy bonito. Si yo fuera terapeuta, yo creo que el momento más grato sería justamente ver cuando la persona ya pudo hacer lo que no podía, ¿no? Sí, de hecho, o sea, a veces hasta el hecho de que no movían un dedo y lo mueve un poquito, yo creo que uno celebra mucho. Bueno, a mí me encanta celebrarle todo a mis pacientes, como logran algo y sí, o sea, se me nota a mí más la emoción, yo creo. Pero sí, y siempre pues igual cuando ellos piensan que no lo van a lograr, a mí me gusta mucho de siempre decirles de sí puede, porque pues es el mismo consejo que a mí me han dado toda la vida.
y también a la familia, o sea, que tanto ellos como la familia pues sepan que sí se puede, pero es un proceso. Y la verdad es que es importante que tu terapeuta sea así, ¿no? Porque yo creo que es el que te Sí, motiva a seguirle echando ganas. sí, a veces, o sea, pues la familia también se cansa o los doctores pues te ven y rápido. Y en cuando tú escuchas a alguien que te dice, sí puedes, es como, ella dijo que sí podía. O sea, sí. O que lo celebran, ¿no? Que a lo mejor tú dices, bueno, pues es que a lo mejor a la gente que no quería mover un dedo, y luego, ¿no? Ya ves Sí. que realmente alguien más también se está emocionando por algo que para ti es un logro. Ajá, sí. Entonces, si nos pudieras platicar, Sofía, ¿cómo es un día normal en tu carrera? Pues no hay como un protocolo porque pues siempre cambia. Pues con cada paciente es toda una aventura, la verdad. Pues sobre todo yo que trabajo más con niños, pues cada niño es diferente, cada familia es diferente. Pues cuando ellos llegan a terapia siempre es de preguntarles de, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? Pues saludas al niño de, hola, ¿cómo estás? Si viene el niño dormido, cansado o muy contento, pues ya les preguntas como, si durmió, si comió, de dónde viene o así, como para ver también cómo vienen ellos y pues el paciente como tal. Y ya después entramos a la sesión, hacemos actividades, les voy explicando el porqué de cada cosa, les pongo la tarea van en la casa y pues el que siga. Y ya pues prácticamente igual les pregunto como si tienen dudas, si necesitan reforzar algo, si algo no les funcionó la semana pasada y pues sí, vamos de la mano. Igual pregunto si fueron al doctor, pues, ¿qué les dijeron todos los doctores? Y pues es mucho platicar ahora sí. Oye, la terapia es mucho de estudiar el problema, ¿verdad? O sea, antes de que tú desarrolles una terapia, tienes que entender primero el problema de Sí, la persona y desarrollas que un plan. sí, primero pues tienes que, pues sí, por ejemplo, si viene de con doctores, tú tienes que preguntarle con todos los doctores que fue y qué le dijo cada uno de los doctores. Y ya después de ver qué le dijo cada uno de los doctores, tú haces una valoración, que es la valoración pues fisioterapéutica, y ya tú das como tu diagnóstico. En base pues ya a tu diagnóstico y el de todos los doctores, pues ahora sí haces como objetivos, vas mucho de la mano con la familia de qué quieres lograr, cuál es tu objetivo y en base también al objetivo de él es el objetivo que yo hago y ahora sí ya hacemos un plan de tratamiento. Yo he escuchado mucho los seguros ofrecen como que cierta cobertura, pero te dicen 10 terapias. ¿No te afecta mucho tus planes de trabajo eso? Que de pronto llega una persona y te dice, no, pues es que la verdad ocupas 20, ¿no? Y la persona te dice, no, pues es que yo no la voy a pagar, o sea, vamos a hacer 10. Sí afecta porque realmente en la terapia no es como que puedas decir como a las 5 terapias ya vas a lograr esto, o sea, realmente no se puede predecir si se va a lograr o no como puede ser antes, puede ser después. Entonces, cuando los seguros o los médicos dicen nomás 5 sesiones, la persona espera que en 5 sesiones ya y no, entonces sí se genera conflicto en que no, es que necesito más, es que ya no puedo o así, entonces sí, pues a veces no logran lo que ellos esperaban. Y pasa mucho que después dicen de que no, es que yo no lo logré y no funciona la terapia física. Y no, o sea, sí funciona, pero pues es un paso a paso y no siempre es en el tiempo establecido. O se enojan porque les dieron 5 sesiones y luego, no, pues que necesito otras 5. Y luego, no, pues que otras 5. Y luego, pues es que no lo estoy logrando. Entonces, como que se empiezan también a frustrar ellos de que les dan un tiempo establecido. A mí no me gusta dar tiempos, pero sí les digo, como en un mes te vuelvo a valorar para ver qué tanto hemos avanzado, pero no les puedo decir como, ya en un mes vas a estar bien. Pues no se puede. ¿Tu día normalmente cuántas horas tiene? O sea, ¿trabajas cuántas horas? Pues es que como estoy estudiando y trabajando, trabajo de 3 a 4 horas al día porque casi todo el día estoy en la escuela. ¿Cuáles son las diferencias de trabajar en una clínica y de tener un consultorio post persona? Pues en las clínicas o en los centros ya tienen como ciertos métodos establecidos, como este es mi método para trabajar y tú lo tienes que aplicar como yo diga a mi manera. Y estos son los protocolos que yo trabajo. Entonces, a veces yo soy así como, es que a este paciente le funciona más esto otro que es diferente o yo quiero trabajarlo de esta manera. Entonces, como que es más restringido un poquito esa parte. Y siento que en mi consultorio es como, pues yo lo hago a mi manera. Tienes la libertad. Ajá, sí. Claro que con eso viene más responsabilidad, ¿verdad? Y más trabajo, porque pues acá en las clínicas, pues ellos prácticamente hacen toda la parte administrativa, todo el, pues confirmar citas, recibir dinero y así. Y yo en mi consultorio, pues aparte de ser la terapeuta, también pues soy la que agenda citas, la que manda mensajes, la que hace, pues ahora sí que todo, sí es más trabajo, pero en otras cosas, como decía ahorita en los horarios, pues es más accesible. Yo, pues como la escuela, pues como estoy en la UACJ, tenemos horarios muy quebrados. Entonces el hecho de que yo
pues en mi consultorio pueda ir y venir a la hora que se me acomode, pues es mucho más fácil que tener que cumplir un horario seguido de trabajo. O sea, hay que ser todólogo, ¿verdad? Cuando sí, estás acá. Ahora sí que... Incluso estaba viendo que tienes una página de Facebook bien padre. ¿También tú manejas eso? O sea, sí, pues ahora sí que me aviento de todo, tanto también la publicidad, pues tratar de estar grabando algunas partes de las sesiones, estarlas explicando, pues yo trato de darles también consejos pues ahí en Facebook, pero sí, también todo eso lo hago yo. ¿Qué fue lo que te motivó a ti a poner un consultorio? Ganar más dinero. Cuando tienes tu propio negocio es más trabajo, pero pues ganas más dinero que trabajando en alguna institución. Sobre todo, al menos en mi carrera yo he visto que en instituciones no nos pagan bien. Y la verdad es un trabajo bastante pesado porque todo el día te estás moviendo. Todo el día andas de aquí para allá. No es como que me siente ahí en la computadora. Y eso también es cansado, ¿verdad? Pero yo no, o sea, yo tengo que, en mi caso con los niños, pues tengo que cargar a los niños, mover a los niños, andar corriendo atrás de los niños. Entonces, pues sí digo, necesito ganar más para todo el trabajo que estoy haciendo. Aparte, pues por la accesibilidad de los horarios. Como mi consultorio me queda casi enfrente de la escuela, es como voy a la clase y luego voy a terapia y luego me regreso. Entonces, en una institución o en una clínica te piden horarios obligatorios, o sea, no te puedes estar saliendo y entrando cuando quieras. Oye, justamente eso que dijiste ahorita es bien demandante físicamente, ¿no? Porque incluso ahorita pues tú hablas de niños. Sin embargo, pues a veces yo creo que tienes que medio cargar a la persona de que no me puedo levantar, pues ahí andas cargando, ¿no? Entonces, yo creo que sí terminas bien agotada al final del día. Sí, y te pones bien fuerte. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a dar terapias, pues, pues trataba de todos, adultos, niños y ahora sí. Y como eran mis primeras sesiones, me hacían a mí cargarle el brazo a un señor, o sea, un brazo que es de las partes que yo creo que menos pesa. Yo temblaba, o sea, yo le levantaba el brazo y estaba tiemble y tiemble. Me acuerdo que estaba con unos compañeros y nomás se reían de mí porque dicen, es que tienes que ponerte fuerte porque esta carrera así es. Y pues ni modo, y los primeros días me dolía el cuerpo como si hubiera ido al gimnasio. Y ya después vas agarrando pues la condición, porque sí es bastante pesado. ¿Qué es lo que más te duele? ¿La cintura? ¿El cuello? ¿Qué es lo que más te afecta? Yo creo que la cintura. El hecho de cargarlos, o sea, es como pues todo mi peso va a mi espalda, porque como no estoy tan fuerte ni de piernas ni de brazos, pues sí es, o el que me tengo que estar volteando y agachando y levantando, yo creo que la espalda es lo que más duele. Sofía, ¿qué se requiere para emprender en un consultorio pues, particular, ¿verdad? ¿Qué es lo que requiere? Pues principalmente a tener el título y la cédula. Porque si, pues yo lo que he investigado es que por ley, si alguien llega a tu consultorio, tiene que ver que está tu cédula y tu título. O si no, te van a preguntar, siempre te preguntan. Aparte, bueno, al menos en terapia física, con que tengas un cuarto, o sea, adaptado con una camilla y algunos aparatos y pues masajes. Y el suficiente espacio para hacer ejercicios. Tener también como pesas, pelotas, polainas. Pues, el material de terapia física es caro, pero es material que te va a durar mucho y vas a usar muchas veces. Y no es como que necesites el del último modelo y así. No, o sea, mientras sepas aplicarlo correctamente, o sea, pues es ahora sí que útil. Sí, pues yo creo que eso. Pero entonces es una inversión fuerte, ¿no? Sí, en cuestión de, pues, de equipos, la verdad que sí, porque sí, pues los buenos sí son bastante caros, pero digo, no necesitas el último modelo que salió para empezar tu negocio. Claro que conforme vas creciendo, pues sí, lo ideal es que vayas cambiando ese equipo por el mejor. Entonces, para alguien que a lo mejor va empezando y pues no tiene los medios, ¿no? Lo ideal entonces pues sí es hacer su alcancía, sus cochinitos, Sí. trabajando un ratito, pero sí, pues no va a ser tan barato. No, pues la mayoría empieza dando masajes. Okay. Que no es nuestro fin dar solo masajes, porque generalmente cuando les dices como soy terapeuta y le das masajes, pero no, somos diferentes a los masajistas, pero muchos empiezan con el puro masaje, o sea, masaje relajante, masaje deportivo, masajes, y ya de ahí ellos van como juntando dinero y comprando más material. Por eso a veces empiezas de que un cuarto, una camilla y puros masajes y luego ya vas aumentando los servicios. Va saliendo. Oye, los masajes también son bien desgastantes, ¿eh? También he escuchado que la gente termina molida de la espalda y todo
Tú así bien a gusto, ¿no? Bien relajado y empieza el masaje bien adolorido, ¿no? Sí, te vienes bastante cansado. Pues es que ese ejercicio, o sea, para el que lo está haciendo es ejercicio. Yo sé que para la persona que está acostada es como que a gusto, pero no, para uno sí es bastante bravo. Sofía, ¿tú qué personas has visto que ejercen o que ofrecen servicios de terapia? ¿Solamente terapistas o has visto otras especialidades ofreciendo servicios similares? ¿Verdad? Pues están los entrenamientos deportivos, que Okay. ellos sí, durante su carrera sí les enseñan terapia física, pero les enseñan como una base, como para que sepan, pero pues no están 100% capacitados. Pues los sobadores como tal, pues igual dar masajes, pues ahora sí que no, o sea, sí te pueden servir, pero como tal, pues no es gente que haya estudiado o que realmente pueda, como decirte, de esto ya te curó. Porque los masajes tienen muchos beneficios, entonces regularmente cuando te dan un masaje, pues sí te va a dar beneficio, pero no sabes si la lesión que él tenía estaba apta para un masaje, porque hay lesiones que no se puede dar masaje, o sea, que están contraindicadas. Entonces, si tú vas con un sobador, pues él te va a sobar, ¿no? O sea, sin considerar que a lo mejor esa lesión no necesitaba eso, o pues no te va a ayudar tanto para eso, habiendo otras técnicas que te ayudarían más. Para uno que no sabe, a lo mejor, ¿no? Pues, no, pues me anda doliendo el pie. Y a lo mejor ni vas al doctor, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de ir con alguien a que te dé una, pues, terapia, un masaje o algo así, pues, cuando no estás certificado, ¿verdad? Pues yo creo que primero es que te den un mal diagnóstico, que te pueda decir como, ay, solo es un golpecito, ay, solo es algo simple, o que te exagere lo que tienes cuando puede que no tengas mucho. Pues un mal tratamiento. Yo no estoy en contra de que tomen, porque hay terapeutas que están en contra de que tomen medicamentos. Yo no estoy en contra de que tomen medicamentos porque a veces los medicamentos nos ayudan pues en la misma rehabilitación de la terapia. Entonces, a lo mejor lo que esa persona tiene necesita un medicamento para ayudarlo a que se rehabilite más rápido, o las técnicas que, como ya te decía, las técnicas que están utilizando no son las adecuadas para el tipo de lesión. Entonces, pues sí corre riesgos de ir con alguien que no conoce tanto, pues de la terapia y así. Y es que como decimos ahorita, ¿no? Es una relación sinérgica con el doctor. Que decías todo Sí. el tiempo, yo te pregunto, a ver, ¿qué te dijo el doctor y demás? Y ahí realmente esa persona está fungiendo como amo. En tu caso, si alguien llega, por ejemplo, yo llego y, ay, me duele un pie. Yo llego y tú me das una terapia o tú siempre mandas, no sabes que primero ve con un ortopedista y luego ya vuelve. ¿O cómo funciona? Pues depende de la lesión y del por qué le duele. O sea, si fue como, ay, de repente me dolió, yo digo, puede ser postural, puede ser cansancio, puede ser, o sea, pero si es como, ay, traía tacones y me caí y me duele y el pinchado, no, pues primero es como, ve al doctor, necesito que un doctor te vea y él me diga si necesitas una radiografía, si necesitas un ultrasonido o qué, y luego ya yo te trato, porque si yo no, o sea, yo puedo decirte qué posibilidad tienes, o sea, o qué diagnóstico puedes tener, pero ahí sí los que te van a decir bien es el médico, porque él es el que hace los estudios. Yo como tal no te puedo decir, ella tiene una radiografía. No, o sea, porque pues tiene que estar avalado por un médico y luego ya depende de lo que diga el médico, es lo que yo voy a hacer. Entonces, hasta esa parte está padre, ¿no? Porque de alguna manera es, pues, no, ve al doctor, ande, Ajá. vaya, ¿no? Tiene que ir primero al doctor. Sí, que a veces se enojan porque dicen, no, pues ¿para qué? No tengo la gran cosa. Entonces, no, y pues siempre se inicia con una valoración. O sea, no es como, llega y te hago la terapia, no. O sea, tengo que hacer yo una valoración para ver si yo puedo ayudarte o si necesito que primero vayas con un médico. Sofía, ¿cuál fue tu primer encuentro con las terapias físicas? ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste, pues que viste eso, que lo viviste? Pues fue como de casualidad, porque, bueno, es que a mí siempre me ha gustado mucho lo de salud. Entonces yo decía, yo voy a ser doctora. Y yo apliqué para ser doctora, pero no quedé. Entonces fue como, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces, pues como la UTCJ abre las fichas después que la UACJ, pues fue como, pues es lo que hay, porque no, mi mamá me dijo de que no puedes estarte sin hacer nada, algo tienes que hacer. Y yo de, bueno, y ya apliqué en la UTCJ porque tenía pues materias como de salud, de que fisiología, anatomía y así. Dije, bueno, un semestre, porque también había entrado a nutrición en la UACJ. Y dije, bueno, pues un semestre en nutrición y en terapia, las dos al mismo tiempo.
Dije, al cabo del siguiente me meto a medicina, ¿no? Ujú. Y volví a aplicar y no quedé. Y dije, no, pues ya, o sea, si ya no quedé es por algo, porque me tengo que dedicar a otra cosa. Entonces, pues de terapia física y nutrición me empezaron a gustar mucho. Ujú. Más que nada las materias estas de salud. Las otras eran así como que, ay, más o menos, pero las de salud eran las que me gustaban. Y pues ya, mientras en la UTCJ se divide en técnico y licenciatura, y yo dije, voy a hacer hasta técnico, Ujú. hago las prácticas y ya si me gustó o no, decido si pues continúo la licenciatura o si me quedo solo como técnico. Ujú. Y en eso pues viene la pandemia y no pude hacer prácticas y yo así de, ¿qué hago? Que no, pues ya, o sea, ya estoy Ujú. aquí, ya lo voy a terminar. Y terminé la licenciatura y yo todavía decía que yo no me iba a dedicar a esto, hasta que empecé a hacer mis prácticas fue cuando yo me enamoré de la carrera. Fue como, wow, qué suave es esto. Sí, ¿qué fue lo que te hizo ese clic? ¿La Sí, relación con las personas? ¿O qué fue lo que te terminó de enganchar? el ver a las personas avanzar, porque, bueno, yo considero que yo era muy, bueno, todavía soy muy introvertida, pero era más. O sea, yo al principio no hablaba con la gente y me saludaban y así yo, así como con un montón de vergüenza. No, ya después llegaban y, ay, hola, y platicábamos como si fuéramos las mejores amigas. Ujú. Entonces, ya cuando platicando con la gente y cuando lograban hacer cosas, o que yo les decía, sí pueden y haga esto Ujú. y vamos a hacer esto y lo otro. Y había gente bien bonita que me decía, es que solo contigo puedo, solo me hacían Mm. caso a mí. Yo, ay, cuando ya los veía como no podía sentarse y ya logró sentarse, o no podía Ujú. mover esto y ya logra. Y en ellos se ve tanta felicidad y tanta emoción por lograr las cosas que yo dije, esta es mi carrera. O sea, yo Ujú. quiero pues ser parte de la vida de ellos y que me recuerden siempre de, ella me ayudó. Sí, es un cambio. Y en los niños se nota más, porque en Ujú. los niños a veces los papás vienen preocupados o Ujú. asustados por los doctores, porque a veces los Ujú. doctores los asustan. Ujú. Entonces, cuando llegan contigo los niños, tú los valoras y les dices como, sí puede ser esto, pero tranquilos, vamos a hacer esto. Como que hasta los papás a veces Se se relajan. calman y luego ir viendo poco a poco a ese niño crecer y lograr las cosas. Tú dices, ese niño de grande, va a hacer un montón de Ujú. cosas. Entonces sí, pues fue como que dije, ay, es lo mío. Y aparte los niños son los más honestos. Si al niño le cae Sí, mal, el niño te va a demostrar que le cae mal, pero si te quiere, los niños son bien efusivos y la verdad transmiten un sí. montón de energía. A mí me gusta mucho jugar. Entonces, pues, todos los niños van a aprender jugando. Entonces, yo creo que también por eso me hallaba más con los niños, porque jugábamos y aprendíamos. Con los adultos sí juegas, pero pues es más serio la terapia, ¿verdad? Entonces, yo Ujú. creo que yo me hallé más con los niños por esta parte de jugar, de creatividad, porque tienes que ser bien creativo para que el niño quiera hacer las cosas. Ujú. Ahorita nos platicabas de que el consultorio pues nació la remuneración, ¿verdad? Que obviamente si trabajas para alguien pues no es una remuneración muy buena, que digamos. Mm. Ya trabajando tú para ti misma, ¿cómo compararías el ingreso con otras profesiones? ¿Es un ingreso eh, bueno? ¿Todavía es un poco bajo? ¿Es alto? ¿O cómo lo comparas? Pues, bueno, yo ahorita como estoy empezando, pues todavía estoy en esta parte de que es más lo que gasto que lo que gano, pero yo lo que he visto es que, pues, siendo tú el dueño de este tipo de consultorios, sí puedes llegar a tener muy buenos ingresos, o sea, más o menos lo que gana un médico general por ahí, entonces sí es un Mm. buen ingreso. A lo mejor no tanto como los especialistas en mil cosas, ¿verdad? Pero Mm. sí, pues sí es un muy buen ingreso ya cuando logras pues todos tus pacientes, que ya tu negocio ya creció. Bueno, y es que a lo mejor ahorita tú estás en un punto donde lo que entra lo invierte. Justo como Sí. decías ahorita. Sí. A lo mejor empecé Ay, con tres todavía está cositas. difícil. Ajá, y poco a poquito le voy metiendo. Pero también justamente ir creciendo tus opciones, pues también creo yo que te van a dar mayor facilidad de ingresos, ¿no? Porque ya no nomás puedo atender una cosa, ya puedo atender cinco, seis, Sí. ¿no? Sí, pues vas creciendo conforme van creciendo tus clientes. Y yo creo que este tipo de conversaciones pues ayudan mucho a los muchachos, porque digo, a lo mejor hay personas como tú que ni sabían qué onda con Sí. la terapia, ¿no? Y a lo mejor ahorita ya viendo todo lo bonito que tiene, o sea, a lo mejor hasta se andan animando, ¿no? A mí la parte que más me gusta es la parte que te da una alternativa pues a cirugías y a cosas de esas, ¿no? A veces no, ¿verdad? A veces obviamente sí la cirugía es obligatoria, pero muchas veces sí, incluso mismos doctores te dicen, pues puedes dar una terapia, ya si no funciona, pues ya te operamos Ajá. y te hacemos esto, ¿no? En tu experiencia, Sofía, ¿tú qué habilidades de las soft skills que llamamos, ¿verdad?
¿qué habilidades crees que debería de tener una persona tanto para estudiar como para ejercer como terapista? Pues que le guste mucho estudiar. O sea, primero que nada, porque como la terapia física todavía está en mucha investigación, pues va cambiando mucho. Y no hay, muchas cosas no están establecidas como tal cual de esto te va a funcionar para esto. Sí te dan opciones, pero al final de cuentas tú tienes que estudiar todas las opciones para ver cuál le funciona a esa persona. Entonces una de las cosas pues es estudiarle mucho. Otra pues es tener mucha empatía y mucho respeto, mucha comprensión a la situación de cada persona, porque a veces ellos van como a pedirte ayuda y si ellos se sienten juzgados, criticados o pues que los tratas mal, ahora sí que pues te van a ir, o sea, decir no, me trato mal. Entonces sí tienes que tener mucha, pues ahora sí que empatía con lo que ellos están pasando y pues escucharlos, aprender mucho a escuchar, a veces no necesitas decir nada, nomás escuchar, porque el hecho de que ellos sientan que tú los escuchas va a ayudar a que avancen en las terapias. Va mucho con lo emocional, si la persona también va triste y tú la animas, como que su cuerpo se anima, entonces avanza. Y pues yo creo que pues ahora sí que el amor a lo que estás haciendo y que aunque es muy cansado, pues vale la pena. Oye, y la empatía yo creo que es bien importante porque ahorita hablábamos que algunas personas pues pueden ir deprimidas de pronto, ¿no? O preocupadas por un diagnóstico que acaban de recibir y a lo mejor tú digamos que pues eres humana al mismo tiempo, ¿verdad? Tuviste un mal día, entonces, ay, sí, pues vamos a ver, quién sabe, ya no le diste como que Sí. esa posibilidad, no tan abiertamente y a lo mejor pues se deprime más. Como dices, ¿verdad? Si por el contrario, si le dices, no, no te apures, mira, le vamos a echar ganas, tú vas a ver que sí lo vamos a hacer, pues le cambias el día, ¿verdad? Y no nomás el día, o sea, incluso le puedes estar cambiando la vida porque, como dices, le va a echar ganas a su rehabilitación y pues lo acercas más a realmente llegar a esa meta. Sí, a veces también pues uno anda, bueno, al menos yo a veces de que estoy bien cansada por la escuela, por todo lo que tengo que hacer y llega alguien y me empieza a contar todo, digo, ni modo, o sea, necesito animarlos porque si no esto no va a funcionar, aunque yo esté cansada, yo tenga lo que tenga, pues tengo a veces que ver más por mi paciente. Cuando eras niña, así 3, 4 años, ¿cuál es la primera profesión que tú recuerdas que querías? Pues yo me acuerdo que siempre de niña yo quería ser una princesa. Yo siempre Está ando, muy buena. yo siempre quise ser princesa y yo de niña siempre andaba disfrazada de princesa. O sea, yo no pensaba en ser bombero, en ser maestra, no. Yo iba a ser una princesa. Eso, Sí, y ya más grande, pues no me acuerdo de alguna carrera que yo dijera, esto quiero ser. Pues ya hasta como yo creo como secundaria, prepa, que fue que me empezó a gustar mucho lo de salud. Que dije, yo quiero ser algo de salud. Y luego ya después fue como, quiero ser doctora. Si tú fueras a hacer una entrevista para alguien que va a trabajar en tu consultorio, ¿qué le preguntarías? Pues le preguntaría a qué se dedica primero o qué estudió. Porque muchas veces estudiaron una carrera, pero tienen mucha experiencia en otra y que son muy buenos. O sea, yo tengo en el trabajo que estoy, tuve compañeras que, bueno, o sea, eran de administración, de contabilidad, de otras carreras, pero eran muy buenas maestras y las contrataban porque eran muy buenas maestras. Entonces, pues preguntarles cómo, pues, qué estudiaron y a qué se han dedicado, o sea, los últimos años, ¿no? Después de eso, pues, hacerles preguntas en base a, pues, ahora sí que la terapia. ¿Qué es la terapia? ¿Tú qué opinas de la terapia? Si tienes un problema con un paciente, ¿cómo lo manejarías? Si viene el paciente triste, ¿qué harías? Más que nada me gusta mucho pues esta parte de la empatía. Es como, puede que no seas la mejor terapeuta, puedes aprender, pero si no tienes empatía, pues no va a funcionar. Sí, es alguien que no tiene mucha experiencia, pero está dispuesto a aprender y a pues a crecer, pues es bienvenido. Yo creo que a veces uno llega sin saber nada, pero con muchas ganas de aprender y pues uno aprende mucho más que alguien que llega, ya sabe, pero no tiene ganas de aprender. Las habilidades que tenga, si es platicador, si no es platicador, si es enojón, que lo hace enojar, qué espera del trabajo y yo creo que eso sería. Y es que yo creo que va de la mano, porque muchas veces dependiendo a qué le des más peso, y yo creo que la situación lo va a determinar, ¿verdad? O sea, si tú, por ejemplo, tienes urgencia porque ya tienes 25 pacientes, pues a lo mejor de pronto sí te vas más por la experiencia práctica, de pronto sabes que pues sí, necesito a alguien que ya no lo tenga que enseñar porque ya tengo que atender a estas personas, ¿no?
Pero si por el contrario, pues en tu caso te vas creciendo y además estás apenas empezando a impulsar tu negocio y sobre todo tienes esa disponibilidad de enseñar, ¿verdad? De pronto ves a alguien que, como dices, tiene la disponibilidad y demás, muchas veces pesa más porque yo lo que comentaba, digo, de pronto con mis equipos o demás es más fácil a veces enseñar la parte técnica, que justamente lo que decíamos, ¿verdad? Los soft skills, o sea, de pronto enseñarle a alguien a que sea platicador, pues no necesariamente, ¿sabes? O sea, que sea empático, tal vez se puede, pero es más difícil, ¿sabes? Y depende mucho que la persona quiera, o sea, ya ni siquiera estamos hablando de cómo se lo enseñas o algo, si la persona no quiere, no lo va a aprender. Entonces, yo creo que sí, muchas veces, pero depende mucho si la persona es como tú, ¿verdad? Que está dispuesta a sacrificar esa curva de crecimiento de la persona, porque obviamente si agarras a alguien sin experiencia, pues no te va a redituar luego, te va a empezar a dar poco a poquito, ¿no? Pero, pues se me hace interesante, se me hace muy interesante. Ahorita nos platicabas tú que también les tiene que gustar mucho estudiar, porque obviamente aquí tienes que estar estudiando los casos, estudiando demás. La terapia es algo que yo supongo que te tienes que mantener actualizada. ¿Tú cómo te mantienes actualizada? Pues yo me la paso tomando cursos, tomando diplomados, yendo a congresos, a pláticas. Pues también en Facebook hay muy buenos terapeutas que ellos hacen reels o videos o así todo y lo hacen gratis y te dan muy buenos consejos, te explican, por ejemplo, algunos tipos de enfermedades que puedes trabajar y que podría funcionar. Claro que hay otros que tú dices, ay, eso como que no, ¿verdad? Tú tienes también que descartar lo que dices, como que esto a mí no me convence. Pero pues sí, más que nada en cursos, diplomados, certificaciones, congresos. ¿Y cómo te enteras de eso? ¿Por la escuela o cómo te enteras? Pues yo más que nada por Facebook, por internet. Siempre estoy de que me da la loquera por aprender, no sé, terapia del lenguaje. Y luego busco diplomado para terapia del lenguaje. Y empiezo a ver pues cuáles están y ya de que digo, este se ve mejor que este, o los temas de este me gustan más que este y así. Ahorita en la terapia física, ¿qué sería lo que tú crees que es lo más nuevo? Lo que está ahorita pues, en la vanguardia. Pues ahorita pues después de la pandemia se empezó a usar mucho lo que eran las terapias físicas online, que pues era por medio de Zoom y ya le ibas diciendo a la persona cómo hacer y yo creo que eso está muy padre porque a veces pues las mismas condiciones físicas de la persona no los dejan salir. Entonces yo creo que es una manera de ayudarlos. También están investigando nuevos métodos. Muchos se están enfocando en la parte neurológica, ya no solo en la muscular, porque antes era como todo muscular. Y ahorita ya se están yendo más por lo neurológico que ayuda al músculo. ¿Algún consejo que les puedas dar tú a los muchachos que a lo mejor no están encontrando la carrera que les gusta, ¿no? Que de pronto como tú, que ellos querían ser pues, médicos y a lo mejor no entraron ahí, ¿no? ¿Qué consejo les darías tú a esas personas? Se rindan, que todo se puede y a veces la vida nos presenta otras oportunidades y no quiere decir que si no era nuestra primera opción que nos vaya a ir mal, o sea, a lo mejor no era nuestra primera opción, pero pues siempre le podemos encontrar un muy buen provecho o encontrar el camino de que esa carrera pues sea algo que nos haga a nosotros cambiar, pues ahora sí que el mundo, ahora así decirlo. Que no, pues no se rindan, o sea, siempre hay muchas opciones y una carrera o sea, una licenciatura tiene como muchas ramas y tú entre esas ramas puedes encontrar la que más te guste. Tú, por ejemplo, que aparte ahorita estás estudiando otra especialidad, estás en químico farmacobiólogo. ¿Qué te motivó a estudiar esa siguiente especialidad? La de química, pues es que yo estaba en nutrición, bueno, ya les dije, estaba en nutrición y a mí nutrición me gustaba, pero me gustaban los laboratorios. Me gusta mucho la parte de laboratorio, pero ya la parte teórica o la parte de nutrición, como que no era mi fuerte. Entonces dije, no, me voy a ir pues por otra carrera. Y en este caso, pues era la de químico farmacobiólogo, que está muy ligado a la medicina y a la química, o sea, y al laboratorio como tal. Ya pues estudiándola, yo a la química la veo como magia. O sea, es como, si muevo esto y pongo esto otro, se hace esto y así. Entonces, a mí me gusta mucho. Y la parte de la farmacia combinada con la terapia física, pues ahorita yo estoy haciendo mi tesis de los fármacos en el autismo. Entonces, pues yo trabajo con niños con autismo en terapias. Entonces, es como que junte todo y es un mundo, porque tú no, lo que te decía de que a veces
un fármaco puede ayudarte mucho en terapia, pero como no se conocen mucho, es como que él dice, no, eso es solo médico o eso es solo de terapia. Y no, o sea, es como, no sé, muy varia. Sí. Pues qué padre, porque digo, al final del día tocas unos temas bien interesantes. Yo creo que uno de ellos es el hecho de, pues siempre te quedó como ese hueco, ¿eh? O sea, sí te llenó, ya hablamos sobre lo enriquecedora que es la profesión de la terapia física. Sin embargo, siempre quedó una cosquillita de hacer algo distinto, ¿no? Sí. Y justo yo creo que es un buen ejemplo de que no necesariamente porque ya tomaste un camino, pues te tienes que negar a volver a buscar otro, ¿no? Y puede ser estudiar otra especialidad, o puede ser simplemente tomar cursos o ir a lo mejor haciendo tu especialidad como te gusta, como dices tú, yo estoy empezando a fusionarla con la química y de pronto, o sea, sí, a lo mejor tú vas formando tu propio enfoque de la carrera, ¿no? Yo creo que nunca es tarde para hacer lo que se disfruta, por así decirlo. Yo les digo a mi familia, yo cuando me jubile voy a entrar a medicina, así que voy a hacer un poquito ahí estudiando medicina o chef, ¿no? Yo creo que al final del día, mientras te reditúe en algo y si es emocional, pues qué mejor, pues, nunca es tarde para estudiar. Y por ejemplo, yo creo que está muy interesante en esa parte de, pues, tomar las oportunidades que hay, ¿no? Pues si la vida te da limones, pues hay limonada, pero aparte de eso, obviamente, al encontrarle el amor a eso, pues tampoco te negaste a lo que te gusta. Entonces también estás buscando cómo hacer esa sinergia que yo creo que es muy padre, muy interesante. Yo creo que es muy buen consejo para cerrar eso con los muchachos. Y pues lo único que nos queda, Sofía, es agradecerte tu participación en el podcast. Y pues te tenemos un regalito. Qué bonita. Y pues nada, si les gustó el podcast, por favor déjenos un like, suscríbanse al canal, déjenos en los comentarios qué otras profesiones les gustaría. Aquí en los comentarios les voy a estar dejando las redes sociales también de Sofía, su página de Facebook, para que igual si quieren alguna terapia o demás, pues ahí la puedan contactar. Muchísimas gracias y muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias.